En esta semana vamos a ver las habilidades: identificar números racionales en diversos contextos, realizar aproximaciones decimales de números racionales, identificar los números racionales representados con expansión decimal exacta y expansión decimal periódica. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué son los números racionales? Los números racionales se representan con la letra Q y este número puede representarse como el cociente o la división de dos números enteros, es decir, una fracción común, A entre B, o bien se puede representar también como A dividido entre B. Si vemos la representación fraccionaria A entre B, tenemos que considerar que A se llama numerador, B se llama denominador y la línea que los separa se llama línea fraccionaria. Muy importante, el valor del denominador siempre tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero representar esta fracción 2 entre 0, recordemos que no podemos dividir ningún número por 0, porque esto está indeterminado y no lo podemos, como la palabra lo dice, determinar. Entonces, el denominador siempre tiene que ser un número diferente de 0, porque si no, no podemos efectuar la división. Ahora, ¿de qué forma estos números se pueden utilizar en la vida cotidiana? Bueno, cuando vamos a pedir una pizza y la vamos a partir, vamos a representarlo como una fracción. Por ejemplo, si yo de esta pizza, veamos que está dividida en 4 partes iguales. Entonces, si yo quiero comerme solo un slice de pizza, ¿cómo represento yo la fracción de la cantidad de slice que comí? Bueno, yo tengo que decir que me comí un slice de 4 que habían en total. Entonces, esto representa una fracción. De forma similar cuando vamos, por ejemplo, a comprar carne o vamos a partir queso. Cuando vamos a comprar carne, a veces es muy común decir o pedir medio kilo de carne. Entonces, esto se representa como un medio del kilogramo de carne. ¿Okay? Entonces, es muy común utilizar estos números en la vida cotidiana. O, por ejemplo, 3/4 de kilo de carne. O, en el caso de cuando vamos a partir queso, es una situación muy similar a la de la pizza. Tenemos que ver cuántas partes tomamos de su totalidad. Entonces, por ejemplo, acá, si este queso está separado en 4 partes iguales, bueno, en este caso vamos a ver, hagamos 3 partes nada más. Entonces, esta porción que yo tomé, ¿cómo la represento de forma fraccionaria? Bueno, tomé una de 1, 2, 3 partes que tenía. Entonces, de esta forma podemos ver las fracciones o los números racionales en la vida cotidiana. Ahora bien, de forma general, una fracción es una expresión matemática que va a representar las partes iguales de una unidad o de un conjunto. Como les mencionaba, el número que tenemos arriba se llama numerador y el número que tenemos abajo se llama aquí denominador. Entonces, podemos observar que este pastel está partido en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 partes iguales. Entonces, la fracción representa las partes iguales de la unidad o de un conjunto. Entonces, como podemos ver acá, la fracción de la parte que este niño tomó sobre el pastel sería 1, ¿de cuántos que habían en total? De 6. Entonces, vamos ahora a considerar esta situación. Andrei compró en Estados Unidos 5 estampillas de distintos tipos de insectos que se pueden encontrar en Costa Rica.
¿qué fracción de las estampillas representa a la estampilla que posee la mariposa? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que él compró una estampilla de mariposa. ¿Y cuál es el total de estampillas que él compró? Vean que son 5. Entonces, esta es la fracción que representa a la estampilla que posee la mariposa. Entonces, de esta forma es como podemos determinar esa fracción. Ahora, muy importante, ¿cómo vamos a leer una fracción? Bueno, como tenemos el numerador y el denominador, el numerador vamos a leer el número tal cual es. Si hay un 2, decimos 2, si hay un 3, decimos 3, si hay un 4, vamos a decir 4. Ahora, el denominador sí se lee un poco distinto. Entonces, si el denominador es un 2, vamos a decir medio o medios. Si es un 3, vamos a decir tercio o tercios. Si hay un 4, decimos cuarto o cuartos. Si hay un 5, decimos quinto o quintos. Y así sucesivamente. Con 6 decimos sextos. Con 7, séptimos. Con 8 vamos a decir octavos. Con 9, novenos. Con 10, décimos. Si el denominador es un 11, vamos a decirle 11 avos. Si es un 12, vamos a decir 12 y agregamos la terminación avos. Y así sucesivamente con los demás. 13 avos. Entonces, por ejemplo, esta fracción de acá, ¿cómo se lee? El numerador se dice tal cual y el de abajo es el que cambia. Entonces, 2 tercios, 1 medio, 3 cuarto, 5 quintos, 1 séptimo, 1 cuarto. Y así sucesivamente con los demás que se nos presenten. Ahora, vamos a ver esta situación para terminar de comprender el concepto de fracción. Dice, en un colegio, 2 tercios de 15,000 estudiantes han asistido a olimpiadas de matemáticas al menos una vez en su estancia en el colegio. ¿Cuántos estudiantes han asistido al menos una vez a las olimpiadas? Entonces, veamos que 2 tercios de 15,000 estudiantes hace referencia a tomar el 15,000 y separarlo en 3 partes iguales. Entonces, vean que la idea es que si aquí yo tengo a 15,000 estudiantes, la idea es que yo lo voy a separar en 3 partes iguales. Digamos que estos son 3 partes iguales. Entonces, si estas son 3 partes iguales y en total habían 15,000, en cada una de ellas, pues deberían haber 5,000 estudiantes. ¿Ok? Pero vean que dicen que ¿cuántos estudiantes han asistido a olimpiadas al menos una vez? 2 tercios, es decir, 2 de 3 de las partes. Es decir, 1 y 2. Entonces, vean que lo que podemos concluir es que han asistido 5,000 más 5,000 serían 10,000 estudiantes. Entonces, esta sería la respuesta. Son 10,000 estudiantes han asistido al menos una vez a las Olimpiadas de Matemáticas. Entonces, esta es la forma en la que debemos interpretar estas partes. 2 tercios de 15,000. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, ¿cómo puedo determinar esta cantidad? 3 quintos de 20,000. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno,
voy a tomar a un grupito que va a representar a todos los 20,000. Y ahora, este grupito debo dividirlo en 5 partes iguales. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a asumir que estas partes son exactamente iguales. Entonces, si yo divido eso entre 5, ¿sí? Vean que aquí tengo 20,000 en total. Entonces, 20,000 debo dividirlo en 5 partes. Entonces, hago la división. 20,000 entre 5, eso sería 4,000. Es decir, que dentro de cada uno de ellos hay 4,000. ¿Ok? Entonces, si yo les digo, bueno, 3 de 5, entonces, en total, vean que habría 1, 2 y 3. 4,000, 8,000, 12,000. Entonces, la respuesta aquí sería 3/5 de 20,000 serían 12,000. Y listo. Entonces, lo que hacemos es tomar este número, dividirlo entre este, y eso lo vamos a multiplicar por el número de arriba. En resumen, de esta forma es con la que vamos a ver esta representación. Ahora, vamos a trabajar ahora sí con las aproximaciones decimales que tienen las fracciones. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Bueno, una curiosidad. Giovanni Antonio Magini nació en el año 1555 y falleció en el año 1617. Él fue un matemático italiano, él era astrónomo, astrólogo y también era cartógrafo. Él trabajó como matemático en una universidad. Esa universidad era la Universidad de Bolonia, porque Galileo Galilei lo eligió a él para que fuera a trabajar a esa universidad. Él fue el primer matemático en usar la coma para separar la parte entera de la parte decimal, que eso es lo que vamos a estar trabajando más adelante. Entonces, vamos a utilizar la coma para separar la parte entera de la parte decimal. Ahora sí, para expresar un número racional fraccionario en notación decimal, lo que tenemos que hacer es dividir el numerador por el denominador. El cociente obtenido va a tener una expansión decimal. Esa expansión decimal se clasifica en exacta o en infinita. Entonces se clasifica en exacta o en infinita. La exacta es cuando no hay decimales. O bien, podemos decir que la parte decimal es un 0. Por ejemplo, el 4. 4 no tiene decimales. O bien, el decimal es 4,0. Esto es exactamente lo mismo. Pero yo sé que después del 0 no van a haber otros valores numéricos. Todos serían 0. Ahora, ¿qué pasa con la aproximación decimal infinita? Bueno, a veces hacemos la división entre numerador y denominador y obtengo un número que es infinito. Eso sucede cuando tengo infinita cantidad de decimales. Y se clasifica de dos formas. Infinita periódica y también en infinita no periódica. Entonces, ¿cómo vemos un número infinito periódico? Bueno, es cuando, por ejemplo, tengo un número y su parte decimal va a tener cierto comportamiento que me indica a mí que ese número decimal se va a repetir infinitamente. Entonces, aquí yo sé que el 3 se está repitiendo infinitamente. Entonces, ¿cómo represento el periodo? Bueno,
Como aquí el 3 es el que se está repitiendo infinitamente, lo vamos a representar 2,3. Y a lo que llamamos periodo, le vamos a agregar una rayita arriba, sobre el número. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver. El número 1,234444 y hay decimales, hay puntos suspensivos. Entonces, ¿aquí qué quiere decir esto? Que el número es 1,23 y vean que el que se empieza a repetir es el 4, infinitamente. Entonces, esto lo representamos como 1,23 y al 4 es al que debemos agregarle el periodo porque es el que se está repitiendo infinitamente. Vamos con la representación decimal infinita no periódica. Como la palabra lo dice, esta expansión decimal no posee periodo. ¿Qué quiere decir eso? Que el número va a ser o va a tener infinita cantidad de decimales, pero yo no voy a poder detectarle a ese número un patrón o un comportamiento que me permita a mí, por ejemplo, establecer un periodo. Por ejemplo, acá los decimales son 3, 4, 5, 1, 1, 5, pero no hay nada en este comportamiento que me indique cuál es el número que sigue. Entonces, esta sería una expansión decimal infinita, no periódica porque no tiene periodo. Ahora, en la calculadora, cuando vamos a hacer las divisiones, siempre ella nos agrega cierta cantidad de decimales, por ejemplo, que me dé 0,777777. Entonces llega un momento en que el último decimal lo va a redondear, pero eso lo que significa simplemente es que ese número 7 se va a estar repitiendo infinitamente. Entonces aquí puedo ver que hay un periodo. Si ustedes ven que la calculadora se llena de decimales y no pueden ver un periodo, entonces esa sería la expansión infinita no periódica. En este caso, vean que pues, la calculadora me generaría estos valores de acá. Entonces, eso me indica que este número se está repitiendo infinitamente, pero el último ella siempre por defecto lo va a redondear. Entonces, esto no significa más que decir que esto es 0,7 periódico. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos para cuando vamos a trabajar con la calculadora. No porque el último sea un número distinto significa que no hay un periodo. Ya sabemos que es porque ella lo va a redondear. Entonces, dice, ejemplos de los tipos de expansiones son los siguientes. Entonces, aquí solo se está trabajando con la expansión decimal exacta e infinita periódica, pero vamos a identificarlas. 40 sobre 5. Recuerden que la fracción representa una división. En este caso es 40 dividido entre 5. Entonces, la idea nada más es colocar esto en la calculadora y el resultado que me dé nos va a permitir clasificarlo. Aquí 40 dividido entre 5 nos va a dar 8. Entonces, como no hay decimales, la expansión decimal es exacta. Vamos con 5 medios. 5 medios es la división 5 dividido entre 2. Si colocamos esto en la calculadora, vean que es 2,5. Entonces, esta expansión decimal es exacta. ¿Por qué? Porque recuerden que no puedo clasificarla como infinita, periódica o no periódica, porque los decimales no son infinitos. Vean que el único decimal que nos da la calculadora es 5. Entonces, voy a clasificarla en infinito, ya sea periódica o no periódica, si la calculadora llena después de la coma muchos decimales. Si me da 2 o 3 decimales, por ejemplo, algo así, es una expansión decimal exacta, porque yo conozco todos los decimales. Ahora, vean este de acá, menos 2 tercios. Cuando ustedes hacen la división, menos 2 entre 3, esto me da
menos 0, y la calculadora pone 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 y al final un 7. Entonces, vean que esto significa que el 6 se está repitiendo infinitamente. Entonces, es una expansión decimal infinita. ¿Y de qué tipo? Periódica, porque le puedo detectar el periodo. Entonces, recordemos que el periodo de una expansión decimal es la cifra o el grupo de cifras que se repite indefinidamente y siempre en un mismo orden o un cierto patrón o comportamiento. Para indicar el periodo se traza una rayita sobre la cifra o el grupo de cifras que se repiten. Entonces, en este caso, vean que el número que se repite infinitamente es el 6. Entonces, el 6 es el que va a llevar el periodo. Ahora, vamos a resolver estos ejercicios de acá. Dice el ejercicio 1. Convierta las siguientes fracciones a expresiones decimales y clasifíquelas de acuerdo con su expansión decimal, ya sea exacta o infinita periódica. Entonces, 13 medios. 13 medios, recuerden que sería hacer 13 dividido entre 2. Entonces, eso lo colocamos en la calculadora y eso nos da 6,5. Entonces, como yo sé la cantidad de decimales que hay después de la coma, de hecho sobre el 5, se clasifica como expansión decimal exacta. Vamos ahora con un sexto. Un sexto, recordemos que representa a 1 dividido entre 6. Entonces, si yo hago esa división, 1 dividido entre 6, en la calculadora me quedaría 0,1, 6, 6, 6, 6. Y vean que ya la calculadora me va a llenar esto de decimales. Entonces, con solo ver ese montón de decimales, ya yo sé que la expansión es infinita, pero tengo que clasificarlo. Vamos a ver, 3, 6, 7, 8. Vean que la calculadora siempre me genera 9 decimales después de la coma. El último es el que redondea. Entonces, esto significa que esto es 0,1 y el 6 lleva el periodo, porque es el que se empezó a repetir infinitamente. Entonces, podemos ver que esta es infinita periódica. Ahora, vamos con el ejercicio 2. Dice, la expresión 18 octavos es equivalente a... Entonces, 18 octavos, recuerden que esto es lo mismo que hacer 18 dividido entre 8. Entonces, si efectuamos esa división, el resultado que obtenemos es 2,25. Entonces, esta sería la respuesta. Vamos con el ejercicio 3. Dice, el número menos 0,296 y una rayita arriba posee una expansión decimal. Entonces, sobra decir que podemos ver que este es el periodo 296. Por eso vamos a decir que es infinita periódica, porque este número se va a repetir infinitamente con este periodo. Entonces, la opción C es la respuesta correcta.